Retornamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la señal nítida de Boreal Televisión. En todo el planeta, canales dominicanos en Estados Unidos, todos los sistemas de cable en el país, Canal 20 de Aster, 76 de Claro TV, para todo el país. Bien, y como cada jueves, nos acompaña el licenciado Reinaldo Enríquez, que viene a conversar sobre temas de derecho con toda la teleaudiencia de este programa Realidad en Contexto. Y para nosotros es un honor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Placer tenerlo por aquí. Y vamos a hablar hoy de un tema tan significativo, y digo significativo porque tiene que ver con la propiedad inmobiliaria. Y la propiedad es uno de los bienes pertenecientes a la persona que, digamos, es parte de la vida misma, es la esencia de la vida, la propiedad. Vamos a hablar hoy de esos sistemas de registro en materia inmobiliaria. ¿Cuántos sistemas de registro hay en materia inmobiliaria? Bueno, hasta ahora aquí se reconocen dos, formalmente, porque si bien pudieron existir otros, hay que entender que los que más trascendencia han tenido son dos: el sistema ministerial y el sistema registral. El ministerial, que tiene su origen en Francia y que aquí está contenido en la ley 2914, que es el de la conservaduría de hipoteca, que en muchos lugares, sobre todo como manda la misma ley 2914, que en los municipios cabecera de provincia habrá un conservador de hipoteca, que es para registrar todo lo que tenga que ver con terrenos no registrados. Y eso es porque como estamos hablando de dos sistemas de registro relacionados con la propiedad inmobiliaria, sabemos que hay un derecho que es registrado y hay otro que no. Entonces, el ministerial, el que se encarga del registro de los derechos de propiedad no registrados, y el registral, que es el que viene a través del sistema Torrent, que es la incorporación del registro de títulos para los derechos que sí son registrados. Entonces, el sistema ministerial se ubica en el contexto también de los terrenos municipales. Bueno, lo que sucede, sí, puede decirse que sí, porque como esos terrenos municipales no son registrados tampoco, en principio, a no ser que el ayuntamiento tenga algún título de propiedad que sí sea, porque sucede eso muchas veces, que son terrenos municipales porque le dan un derecho de arrendamiento a un munícipe, pero que en muchas ocasiones el ayuntamiento es el titular de los derechos. Para el ayuntamiento, el que está en la ubicación del terreno, de la mejora, tiene un derecho municipal y simplemente el ministerial es que aplica, porque no puede ir a un registrador de títulos a menos que no se someta al proceso de apropiación, para que entonces el ayuntamiento pueda, a través de la liga municipal, promover esa apropiación y en un futuro, como el ayuntamiento es titular de esos derechos, que sí son registrados, entonces pudiera tener un derecho al registro conforme al otro sistema. ¿Y el registro por ante la conservaduría de hipoteca surte los mismos efectos que el sistema registral por ante la registradora de títulos? Bueno, guardando la diferencia, surten los mismos efectos porque lo que se procura es publicitar que las operaciones que se hayan hecho sean oponibles contra terceros. La del registro de títulos tiene ese efecto en derechos registrados y en terrenos no registrados, pues también el conservador de hipoteca gozan de la misma facultad en términos distanciados. Muy bien, y para los procedimientos. Sí, surte el efecto jurídico porque si usted habla, por ejemplo, de vías de ejecución, estamos hablando de los embargos, por ejemplo, sí, de los desalojos. Y es natural que alguien que quiera ejecutar alguna sentencia, por ejemplo, tiene que registrarla en conservaduría de hipoteca. Si tiene que ejecutar algún pagaré notarial, que todos sabemos que son títulos ejecutorios, pues también tiene que registrarlo por conservaduría de hipoteca
para que el notario, en el caso del pagaré notarial, pueda emitir una primera copia certificada, porque es la misma ley 140 del 2015 que así lo regula, en coordinación con las demás leyes que tienen que ver con el asunto del registro civil en la República Dominicana. Bien, entonces, respecto al sistema Torren, ¿cómo funciona ese sistema? Bueno, porque lo que sucede es que hay que entender que el sistema Torren es uno de los sistemas de registro inmobiliario de la República Dominicana. El principal porque ese viene a través de ese grande, en esa área, el Sir Robert Torrens, australiano, que en ese tiempo todo el mundo dice, bueno, pero ese sistema viene de Australia y se incorpora en la República Dominicana. Pero llega con la ocupación norteamericana en 1916. Pero lo que sucede, Sí. y luego ya a partir del 20, Sí. con la orden ejecutiva 511, es que se desarrolla. Pero que Australia en aquel tiempo era parte de Inglaterra. Entonces, es prácticamente un sistema inglés. Sí. Y que luego llega aquí con la orden ejecutiva y se desarrolla para lo que tenga que ver con la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, que son parte de los yacimientos que se genera, porque luego llega la ley está la del 47, Sí. la 1542, que se Sí. creó en el 47, y es la que continúa estableciendo todos los pormenores procesales relativos a la propiedad inmobiliaria y que luego se modifica con otras leyes, como es la 108, que es en la actualidad. Y así, antes en aquella ley se hablaba de terreno registrado. En esta nueva ley se habla de derechos registrados. Así, porque era la ley de tierra, la ley vieja. Era la ley de tierra. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el sistema Torren es el más dinámico, el más práctico de Sí, todos los sistemas. es el más práctico porque el sistema Torren tiene principios ya con arraigo de constitucional, porque a usted le hablan de algunos principios que tienen que ver con la especialidad, la autenticidad, la legalidad. Entonces, esos principios regulan ese sistema Torre para darle esa fuerza registral a todos los derechos registrados, amparados en certificados de título y en constancias anotadas. Si todo el que tiene un certificado de título en la República Dominicana o una constancia anotada, tiene un derecho de propiedad registrada, conforme a la ley 108. Bien, ¿se aplica el sistema Torren desde la etapa de saneamiento? Bueno, porque hay una situación que es diversa. Cuando estamos hablando de saneamiento, no estamos hablando de terreno registrado, estamos hablando de terreno no registrado. Entonces, el sistema que debe aplicarse en principio es el ministerial, porque casi siempre todo, aunque se va a usar la jurisdicción inmobiliaria, pero como estamos hablando de derechos no registrados, y allí lo que se ventila es un derecho de posesión con algunas características como establecen los artículos 2229, 2228, 2229, que le hablaba en una ocasión de lo que era la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Entonces, como es un derecho de posesión, que conforme al 2262 del Código Civil, hay una duración por usucapión de 20 años máxima, aunque existen los plazos de 5 y 10 años para prescribir y tener derecho a sanear. Ahí siempre se va a buscar una certificación de la Conservaduría de Hipoteca para establecer que no hay gravámenes envueltos en ese derecho de posesión que está en procura de sanearse para depurar un derecho y que cuando se logre ya concluir con ese proceso, entonces sí pudiéramos decir que tenemos un derecho registrado. Porque ese derecho, ese proceso de saneamiento, es el proceso de orden público para depurar esos derechos no registrados y que por vez primera una persona pueda tener un certificado de título y así se pueda entonces decir que tiene la garantía del Estado Dominicano con una condición erga omnes contra todo el mundo. Concluido el proceso de saneamiento, ¿se autoriza inmediatamente a la registradora de títulos a emitir el certificado? Bueno, cuando se dice concluido el proceso de saneamiento, hay que entender que el proceso tiene 3 etapas. Hay una etapa técnica, hay una etapa judicial y hay una etapa registral.
por tratarse de un proceso de orden público. Concluido el proceso de saneamiento, la última etapa es la registral, es decir, la de la registradora de títulos, que es la que va a emitir el certificado de título una vez se haya cumplido con todos los principios de ese proceso de orden público. Y se emite ese certificado de título y por vez primera, a partir de ahí, entonces hay un plazo de 1 año para que la persona, sea o no haya sido parte del proceso, pudiera entonces revisar por causa de fraude ese proceso de saneamiento. Se llama, ese trámite se llama Revisión recurso de revisión. Revisión por causa de fraude y que solamente lo conoce el Tribunal Superior de Tierra, conforme al artículo 86, párrafo de la Ley 108. Efectivamente. Y en el deslinde, ¿cuál es la situación que se da? Bueno, ya el deslinde, ya usted pasa, ya no estamos hablando de saneamiento. Estamos hablando ya de un derecho registrado, aunque también tiene 3 etapas. Mire cómo son las cosas. Sí. Hay una etapa técnica y hay una etapa judicial si se impugna. Y hay una etapa registral. ¿Por qué yo digo que tiene 3 etapas y es opcional? Porque puede ser que termine en 2 etapas. Después que se hace el trabajo técnico de deslinde y no hay impugnación sobre el mismo, prácticamente se convierte en un proceso administrativo y pasa de ahí, de lo registral, de lo técnico a lo registral. Ahí se producen 2 etapas. Ahí se producen 2 etapas si no hay objeción. Efectivamente. Pero hay que cumplir necesariamente con las disposiciones del reglamento de mensura y de la ley 108, porque si no se cumple con la publicidad para que los colindantes puedan objetar o no esos derechos que están siendo deslindados, y cuando hablamos de deslindar es bueno decirle al televidente que estamos hablando de un proceso de individualización, de un proceso de creación de límites con puntos georreferenciados sobre una propiedad determinada. Y si el proceso de deslinde violenta derechos de los colindantes del inmueble que está en proceso de deslindar, ¿cómo se llama ese proceso que surge ahí? Bueno, si afecta algún derecho, si usted quiere, pudiéramos... Después de la pausa, sí. Bien. Después de la pausa vamos a continuar con este tema. Regresamos en breve.